Muy bien. Entonces, yo lo que propongo primero es un poco ver lo que refiere a la construcción de la nación, porque en definitiva esto de las fiestas patrias, ¿no? Viene a contribuir tanto a la conformación del Estado Nacional, obviamente, pero y muy ligado a eso, a la conformación de la nación, ¿no? O de la identidad nacional. Entonces, esto no está tomado del texto que yo le dejé a ustedes, ¿sí? Pero sí como una especie de balance, si se quiere, de varios autores que han trabajado con respecto a la construcción de las naciones en América Latina. Esos autores, bueno, primero, no solamente, esto es lo que voy a decir, no solamente para América Latina, sino que para, inclusive los estudios que han hecho sobre el surgimiento de las naciones en Europa, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Hablan de que las naciones son justamente fabricaciones, ¿sí? Se trata de fabricaciones. Es una fabricación, es una invención la nación, ¿sí? Que suele tener, para que se logre consolidar, entre comillas, una nación nunca termina de consolidarse, ¿no? Si lo pensamos en nosotros mismos como parte de la nación argentina, evidentemente no, es algo dinámico, quiero decir, ¿no? No es algo que tiene un tope y se terminó, pero sí por lo menos, y fundamentalmente con lo que refiere a la materia, ¿no? Que es el siglo XIX, uno puede identificar tres etapas, de las cuales las tres tienen un lugar muy importante en el siglo XIX. ¿Sí? De hecho, el siglo XIX es considerado ¿no? como el siglo, se quiere, de las nacionalidades, ¿sí? De las naciones, y también del nacionalismo, ¿no? En algún momento, que va a dar luego paso a la Primera Guerra Mundial en la primera década de 1914, en realidad ya en la segunda década del siglo XX. Pero bueno, se denotan tres etapas. La primera etapa está constituida por lo que se conoce como la primera etapa simbólica, donde el himno nacional, donde los escudos nacionales, donde las fechas patrias, ¿sí? Lo que vamos a tratar nosotros ahora, comienzan a crearse. Las fechas patrias también se extienden, ¿sí? En el tiempo. Esto también vale decir, no quedan entre 1810 y 1830, ¿sí? Pero bien, es una primera etapa, por lo menos, de construcción de la nación. Una segunda etapa tiene que ver con una etapa de la literatura nacional, ¿no? Que podemos pensar, por ejemplo, en Bilbao para el caso de Chile, o Sarmiento para el caso de Argentina, o Echevarría para el caso de Argentina también, ¿no? Una literatura nacional que tiende a colocarse en un lapso entre 1830 y 1860, pero que también excede, ¿sí? Esa literatura a estos tiempos. Y finalmente, una tercera etapa de esa construcción de las nacionalidades en América Latina, que es la que se conoce como etapa monumental, que justamente tiene que ver con esa etapa de la modernización de las ciudades, pero, y fundamentalmente, la construcción, para que se comprenda bien, la construcción de todo tipo de estatuas, ¿no? Y monumentos, ¿no? Que nos vinculan enseguida con nuestra identidad nacional. Por ejemplo, el tendido de los ferrocarriles, que justamente de esta segunda mitad del siglo XIX, y que en todas partes de América Latina, ¿no? Las estaciones de ferrocarriles con nombre de próceres, o la misma línea de trenes, ¿no? Las calles, bueno, todo ese mecanismo, digamos, ¿no? Para la construcción de la nacionalidad. Nosotros nos vamos a centrar, por lo que se centra el texto, en este periodo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, cuando hablamos de los de las fiestas patrias, no solamente queda en 1830. ¿Sí? Esto está más que claro con el correr del siglo XIX, y de hecho con el correr del siglo XX también se van sumando como nuevas fiestas patrias. Pero lo cierto es que como las fechas centrales, ¿no? O que aparecen como centrales por lo menos, suelen tener ese arranque en el siglo XIX. Bueno, solamente como para destacar y para meternos en el texto, y como para
para demostrar que no solamente las fiestas patrias, sino que también otros símbolos de esa construcción de la nación, como los escudos nacionales, son como una especie de ibidrés, por lo menos en este periodo, ¿no?, que estamos viendo ahora entre 1810 y 1830. Yo pongo algunos ejemplos nada más como para que se tengan en cuenta. Por ejemplo, el escudo de Bolivia, ¿sí? El escudo de Bolivia, el escudo que está aquí, que estoy marcando con el mouse, es el actual, ¿no? Y el que tenemos a la derecha de la pantalla es el primer escudo, podríamos decir, independiente, ¿no?, de la República de Bolivia, República de Bolívar en ese momento, que es en 1825, ¿no? Y si miramos, bueno, tiene, en su interior tiene, digamos, elementos comunes que serían propios de Latinoamérica vinculados con los recursos, ¿no? El Cerro Potosí debajo, como sinónimo de la riqueza minera, la alpaca del reino animal, ¿no? Este árbol que se lo conoce como, se lo denomina como árbol del pan, que es un árbol que crece en zonas también montañosas y demás, que es el reino vegetal, bueno, los 5 estrellas de los 5 estados, ¿no?, hasta ese momento, pero luego tiene una serie de componentes que son propios de los elementos europeos, tradicionales, que los españoles utilizaban dentro de Europa también, ¿no? Como por ejemplo el laurel y la oliva, ¿no?, el símbolo de la gloria en el lado del laurel y en el lado de la oliva la paz, ¿no? El gorro frigio, ni que hablar, ¿no?, elemento de la Revolución Francesa. Y también aquí, bueno, en este caso, la figura de las mujeres, que es algo muy, muy empleado para el caso europeo, ¿no? O el caso de Uruguay, ¿no?, el escudo actual de este lado. Fíjense que no, a ver, se sigue como acomodando los elementos, ¿no? Se puede haber alguna modificación, pero acá, por ejemplo, el laurel y la oliva sigue estando, pero detrás del cóndor, por ejemplo, igual que el gorro frigio, ¿no? Cambian las posiciones, pero sigue, se modifican los estados, ¿no?, por el nacimiento de nuevos estados, nuevas divisiones dentro de Bolivia y demás. En el caso de Uruguay sucede algo similar, en el caso del escudo en realidad de la provincia oriental, primero, ¿no?, que este es de 1829, este escudo, donde aparece lo mismo, ¿no?, los dos tipos de ramos que simbolizan lo mismo, ¿no?, y que identifica con símbolos europeos, ¿no? También obviamente el lema, ¿no?, en latín, con libertad ni ofendo ni temo, ¿no? Y luego cómo se ha modificado ese escudo hasta llegar a este que es el actual, y aquí también, ¿no?, una serie de elementos propios de la riqueza de la naturaleza, si se quiere, uruguaya, ¿no? Con algunos, a ver, con algunos elementos como, por ejemplo, el caballo, que en realidad simboliza la libertad, por ejemplo, ¿no? O el buey que simboliza la abundancia, ¿no? Esos tipos de elementos. Ahora bien, con respecto y acá ya sí, adentrándonos al texto que ustedes tienen allí, ¿no? Con respecto a las fiestas patrias, si lo miramos desde el plano general en Hispanoamérica, está claro que los mitos que dan inicio, que originan, ¿no?, las naciones suelen vinculárselo con las guerras de independencia, ¿no? La guerra de independencia, esto es algo muy clásico para los casos latinoamericanos, ¿no? La fecha de las guerras de independencia, una determinada batalla y demás, ¿no?, son como los mitos fundantes, ¿no?, del nacimiento de la nación o de la patria, no puedo decirlo de otra manera. En realidad esas fiestas tienen la misma función en cualquiera de los países que miremos de América Latina, vamos a ver México nosotros, pero en cualquiera de los países de América Latina, que viene a tener como ese tipo de doble función, ¿no? Que es contribuir y reafirmar tanto a la construcción de los estados nacionales, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX, como la construcción de la identidad nacional, que sí se puede
se puede ser mucho más visible ya en la década de 1830, ¿sí? Y para adelante. Bueno, acá, y ya ingresando con México, un poco el origen ceremonial, ¿sí? Cívico festivo en el caso mexicano, también no muy diferente a los otros casos, es, por un lado, rememorar a esos héroes selectos, y esto también, ¿no? Es un punto común para los casos latinoamericanos. Quizás nosotros incorporamos una especie de héroes nacionales, en el caso de nuestro país puntualmente Belgrano, bueno, la figura de San Martín, ni que hablar y demás, ¿no? Mientras que hay otros que han quedado por debajo de la alfombra, que está bien la historiografía, ¿no? Ya de la década de 1980, la historiografía latinoamericana, digo, ¿no? Se ha encargado de un revisionismo, ¿no? De las personas, ¿no? Y demás, pero está claro de que esos héroes son selectos. Y en el caso de México, ahora lo vamos a ver, ni que hablar, ¿sí? Ni que hablar las figuras que se seleccionan como héroes nacionales y punto de origen ignorables de la nación mexicana, ¿no? Justamente, a partir de esos héroes electos, esas fechas se convierten en hitos, ¿no? Hitos serían como momentos importantes dentro de la historia, en este caso que vamos a ver, de la historia mexicana, ¿no? Y decíamos, perdón, Gisela. Lo que divide en el antes y el después, como dice en el texto, es el hito, cuando se habla de hito. Claro, ¿no? Lo que dividen como un antes y un después, claramente, y se termina de insertar en la memoria colectiva, que es un poco la finalidad que tiene justamente las fiestas patrias, ¿no? El punto de partida, que esto termina quedando al día de hoy, ¿no? Pero que tuvo sus escollos, sus discusiones, como todo país que organiza las fiestas patrias, sobre todo esas fechas en calendario en rojo, ¿no? Las efemérides, digamos, es los fusilamientos vividos por los insurgentes, encabezado por Hidalgo, ¿no? Por el cura Hidalgo, que, bueno, esos fusilamientos que son en julio, ¿no? Muy en julio de 1811, ¿no? Esto creo que lo habrán visto con el profe Aguilar, ¿no? De la Revolución Mexicana. Inmediatamente hay un primer homenaje, que no lo podemos tomar como fiesta patria, pero es un primer homenaje, ¿no? Un primer homenaje, que es en septiembre de 1812, que son los mismos insurgentes que continúan, que habían sobrevivido, ¿sí? Y que rinden una especie de homenaje donde no hay muchas fuentes como para señalar el tipo de homenaje, pero bueno, era un homenaje a todos los caídos, ¿no? En julio de 1811. Luego, sí, quien sienta las bases, esto se va a modificar, pero quien sienta las bases un poco de esas fiestas patrias, es el mismo otro insurgente también, contemporáneo a todo esto, que es José María Morelos, ¿no? También cura, donde para 1813, en un documento conocido documento como Sentimiento de la Nación, tiene uno de sus artículos, uno de sus puntos. Esto lo hace claramente Morelos con la intención de independencia y demás, obviamente, no de grito de independencia. Él señala el día 16 de septiembre, ¿sí? Que el día 16 de septiembre se levanta la voz de la independencia y la libertad comenzó, ¿no? Esto es lo que dice él en ese documento. Y esto es interesante porque en realidad acá, ¿por qué decimos que sienta las bases? Porque en realidad, y esto es lo que llega hasta el día de hoy para México, la independencia de México es tomado como el día, ¿no? Independencia de México, que se celebra como fiesta patria, es el 16 de septiembre, ¿sí? Y ya no es el fusilamiento de Hidalgo ¿no? y los insurgentes, sino que más bien tiene que ver con el grito de Dolores. ¿Sí? Es el 16 de septiembre de 1810. Es el grito de Dolores. ¿Vieron el grito de Dolores con Damián, con Aguilar?
¿Llegaron a ver algo de eso? Pues yo hablo como que ya lo vieron y capaz que no lo sé. Profe. ¿Eh? No, profe. No, profe, No. no. Ah, bueno, yo pensé que lo habían visto, perdón, me hubiesen dicho, pensé que habían visto Revolución Mexicana. Que Profe, habían... con el proceso sí de la independencia de México, un texto, ahora no me acuerdo de qué autor era, había hecho referencia, que fue el momento en donde el cura, digamos, exclama y de esa manera intenta que el pueblo se sume a ellos. Claro, claro. Es el famoso grito de Dolores, que es, ¿no?, justamente ese grito de guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de incentivar a las masas desde su capilla muy humilde, ¿no?, el cura criollo, pero que además está en una capilla muy humilde, donde él veía justamente, ¿no?, todos los... la miseria que pasaba la población nativa fundamentalmente, ¿no? De hecho, se trató de una persona que hablaba las lenguas nativas y demás, ¿no?, que tenía un contacto directo con ellos, y en ese grito, ¿no?, justamente, que no es un grito de independencia, ojo, ¿no?, el grito de Dolores no es un grito de independencia, pero sí para terminar con ese yugo, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, esta es la fecha que llega al día de hoy, ¿no? Que llega al día de hoy. Lo que ocurre es que el levantamiento, el famoso grito de Dolores, el levantamiento que se va a dar de Hidalgo con que no vuelvo a repetir, era cura, no era militar, ¿no? Y la historia, digamos, reclama un poco cómo no fue la figura de Ignacio Allende, que era un militar criollo, que fue uno de los insurgentes y fue también fusilado en julio de 1811, ¿no? Como no fue quien lideró las estrategias militares, y fue Hidalgo. Pero es cierto que, bueno, Hidalgo aparece como una figura carismática, ¿no? Y Hidalgo también en la historia está destacado, y ese movimiento, el Grito de Dolores, como un movimiento de masas muy importante, pero de masas que arrasaban con todo, ¿no? De masas nativas que arrasaban con todo. Cuando decimos que arrasaba con todo, era con toda la población blanca, más allá que sean peninsulares o criollos, y más allá que de un lado o del otro, de los bandos, ¿no? Y eso llevó aparentemente a jugarle muy en contra al movimiento que iniciaba, a este movimiento que se iniciaba, porque bueno, luego aquellos que quizás, los blancos fundamentalmente, que quizás pensaban en lo justo que era terminar con el yugo español y demás, terminaron de pasar para el bando español, ¿sí? Y con ellos una serie de recursos muy importantes. Pero bien, esto es un poco lo de Morelos, es un poco, traza un poco las bases, digamos, de lo que va a ser la efeméride luego. La primer gran conmemoración ya de un México independiente, porque también la historia de México es una historia, la historia de la independencia mexicana es una historia muy particular. Ahora cuando veamos lo de las fiestas patrias nos vamos a dar cuenta de ello. La primera fiesta independiente, digamos, de conmemoración de un México ya independiente es en 1825 recién, con la presidencia de un insurgente que todavía estaba vivo, ¿sí? que fue Guadalupe Victoria, ¿sí? Es decir, un mismo insurgente, una misma persona que había formado parte de ese movimiento revolucionario. También fue el primer presidente, aparece como el primer presidente mexicano, ¿sí? Y justamente es la primera gran conmemoración, si se quiere, ¿no? Ahora, cuando se da esa conmemoración, ¿sí?, en 1825, ya hay una serie de discusiones con respecto a la fecha a conmemorar, ¿sí? Cuando decimos la fecha de conmemorar, estamos diciendo, bueno, el nacimiento de la patria, la independencia, la fecha de la independencia. Yo recién le decía de que, bueno, la primera fecha que aparentemente sería, pero que hay muy pocas pruebas de ello, sería lo de los fusilamientos, ¿sí? Que sería en julio, ¿bien? Y que un año inmediatamente, un año y 2 meses después, en 1812, parece que se ensayó como una especie de homenaje.
no sé si como fiesta patria, ¿no? Pero se hace una especie de homenaje. Después sienta las bases el cura Morelos, diciendo con la fecha de 16 de septiembre de 1810, tomando esta fecha la de Grito de Dolores, ¿no? Con la figura de Hidalgo, como figura fundamental de la independencia y de esa efeméride, de esa fiesta patria. Pero lo cierto, y acá viene lo que mencionaba recién, la historia de la independencia de México es muy particular. No son los mismos los que iniciaron la lucha por la independencia que las que lo terminaron. Con esto no quiero decir las mismas personas, que es algo obvio, que muchos murieron en el campo de batalla, sino que estoy diciendo ideológicamente. ¿Sí? Comienzan Hidalgo, Allende, Morelos, ¿no? Que tienen una idea muy particular, que uno podría mencionar los que luego en México van a tener el nombre de liberales. ¿Sí? Y la terminan, 11 años después, en 1821, la termina un grupo muy conservador. De hecho, la Revolución Mexicana es considerada una revolución conservadora. Es decir, la declaración de independencia termina siendo en 1821 porque llega la noticia de que España, ¿no? de que hay una revolución liberal en España, ¿no? Que pone en jaque a Fernando VII y que por lo tanto ya la élite mexicana, criolla, no va a estar dispuesto a que lleguen esas ideas liberales. Entonces termina siendo una revolución conservadora, si se quiere, con una idea completamente diferente a la idea que se había iniciado la revolución en 1810. Entonces, ese grupo luego va a tomar el nombre de conservadores. Y ese grupo, y ahí viene la discusión de la fecha patria de la independencia. ¿Sí? Los liberales decían, no, la fecha tiene que ser 16 de septiembre con la figura de Hidalgo, ¿no? Haciendo referencia al Grito de Dolores. Bien, mientras que otro grupo, estamos hablando de 1825, cuando se va a celebrar, se va a conmemorar por primera vez un México independiente, digamos, esta fecha. El otro grupo decía de que no, de que la fecha de fiesta patria tenía que conmemorar el 27 de septiembre de 1821, que era cuando Iturbide, ¿sí? Agustín de Iturbide, que de hecho va a terminar poniendo un imperio, ¿sí? No una república, termina, digamos, de pactar entre Iturbide y por la fuerza, pero termina de pactar con el otro sector peninsular y se termina declarando esa independencia mexicana. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos un ejemplo de los enfrentamientos, ¿no? De esto de que, bueno, no es que se va a con los intereses, obviamente, políticos y demás, posturas y demás que hay en las fiestas patrias, ¿no? En todos los países, nosotros estamos viendo el caso de México. Acá, por ejemplo, en nuestro país, algo que ha hecho mucho ruido en la última década y que hoy creo que ya es un tema prácticamente resuelto, por lo menos bastante escuchado, tiene que ver con el tema de los caudillos, por ejemplo, la figura de Güemes, por dar, ¿no? Bueno, quizá también, y de hecho creo que más consolidada antes que Güemes, la figura de Juana Zurduy, ¿no? La figura de diferentes, con diferentes fechas también, ¿no? En la mayoría de los casos, fechas que hace fechas mortuorias, ¿no? Es algo muy clásico también, de que las fechas patrias que finalmente refieren a la muerte y no a la vida cuando se conmemora puntualmente a una persona, ¿no? No en este caso que serían, más allá que están esas personas Hidalgo y Iturbide como los estandartes, se está festejando, conmemorando hitos, ¿no? Fundamentales como el Grito de Dolores o ya la Declaración de Independencia en 1821. Bien. Entonces, bueno, aparecen esto de cuáles son las fechas dignas de conmemorar, ¿no? En la fecha digna de conmemorar hay dos, una que estuvimos recién hablando de la disputa que había, pero que termina quedando el 16 de septiembre, ¿no? Con esto de conmemorar la independencia, pero al mismo tiempo esto de los héroes de la patria.
¿sí? Y en el caso de México, puntualmente, esos héroes de la patria está vinculado con los fusilados, ¿sí? De 1811. La otra fecha muy importante a conmemorar, pero que aparte no es solamente de México, esto lo vamos a ver para otros países latinoamericanos, es la Constitución, ¿sí? La Constitución Nacional, en este caso sería el 4 de octubre de 1824. Así como yo le dije a ustedes de que en realidad las fiestas patrias no es que se promueven y se organizan entre 1810 y 1830 y listo, no, entre ellas justamente esta fecha en México ya no existe más, ¿sí? Porque esta Constitución Nacional de 1824 va a ser reemplazada en 1857 por una Constitución liberal, y la fecha que se conmemora la fidelidad, ¿sí? la jura a la Constitución, es justamente de 1857, que después se modificó, ¿no? Porque después de 1917 hubo otra reforma muy importante de la Constitución mexicana, pero la fecha siguió estando en la fecha de 1857. Que muy posiblemente esto tenga que ver también con la historia particular de México, ¿sí? Que quizás otro país de América Latina no lo sufrió, que es que luego de la independencia, y cuando prácticamente parecía que estaba consumada la independencia, ya a partir de 1821, no logró estabilizarse como país independiente hasta el punto de ser dominado nuevamente por otra potencia como Francia. Francia termina dominando, ¿sí? Termina conquistando México y forma el tercer imperio, el llamado Tercer Imperio Mexicano. ¿Sí? Que luego se logra independizar de Francia, ahí está la figura muy importante de Benito Juárez, ¿sí? Pero también de Porfirio Díaz, dos personajes que luego van a estar súper enfrentados. Nosotros vamos a ver Benito Juárez, fundamentalmente en México, y también vamos a ver algo de Porfirio Díaz porque lo tenemos que ver, pero luego el porfiriato lo van a ver bien en Cuarto, en Americana siglo XX con Facundo, con Piris. Pero digo, quizás la importancia de la Constitución de 1857 viene a que es la Constitución que se vuelve a dictar luego de una segunda independencia, en este caso de los franceses. ¿Sí? Posiblemente ese sea el punto importante de la fecha que ha quedado y que no se ha modificado tras la reforma de la Constitución en 1917. Bueno, el protocolo festivo se fue adecuando a las inestables circunstancias de una nación en vía de formación y sirvió de vocación. Esto, lo primero que dice acá, de que, esto está tomado del texto, lo primero que dice acá, de que qué festejar y cómo festejar, es según la situación de cada nación, de cada país, y esa inestabilidad es como recién mencionábamos el caso de México, ¿sí? Como ejemplo que recién mencionamos. Pero aparte de eso, ¿sí? Más allá de esa inestabilidad propia de cada uno de los países que se están formando, aquí dice que también sirvió de vocación. Y esto tiene que ver justamente en cómo las fiestas patrias comienzan a evocar a la población, ¿sí? Cómo las fiestas patrias sirven también para que la población comience un reconocimiento y una valoración de las nuevas autoridades políticas y la nueva forma de autoridades políticas en una república. Se comprende con los desfiles militares, con muchas veces esas fiestas patrias que daban lugar a la diversión, ¿sí? Mezclado con la conmemoración soberbia y demás que implican los estados nacionales. Bien, vamos a ver un poquito, a analizar un poquito esas dos fiestas patrias en México, que es lo que nos interesa acá, ¿sí? Fundamentalmente. Bueno, por un lado el tema de la independencia y demás, ahí aparece algo interesante, una práctica muy interesante que se hace en el caso de México, pero que también se hace en otros países de América Latina, como es el traslado de los restos, ¿sí? Como es el traslado de los restos. Cuando son fusilados los insurgentes encabezados por Hidalgo, como
como un método de imponer terror, ¿no? Sus cabezas, las cabezas de esos fusilados terminan siendo puestos en pica, digamos, en lanzas, ¿no? En todas las esquinas de las alhóndigas, digamos, de Guanajuato. Las alhóndigas son es un edificio donde generalmente se guardaba en esos tiempos todo lo que tiene que ver con el maíz y los cultivos que era propiedad del Estado, ¿no? Justamente la Alhóndiga fue donde se produjo la Alhóndiga de Guanajuato, donde se produjo una gran masacre de los ejércitos insurgentes tras el grito de Dolores a los blancos, ¿sí? a los peninsulares y a los criollos, ¿no? Entonces, justamente ahí se puso como temor, para implantar el temor, y eso permaneció hasta 1821. ¿Sí? De 1812 hasta 1821 permaneció ahí, que fue cuando se declaró la independencia y demás, y cuando esos restos pasaron justamente a una muy humilde capilla, ¿no? Una ermita es una capilla muy humilde, la capilla de San Sebastián, ¿no? Donde ahí fueron depositados estos restos, ¿no? de los insurgentes, que en realidad ahí eran 14 porque eran como los líderes, si se quiere, donde se destaca la figura de Hidalgo. Pero justamente el traslado, y acá viene el tema de las fiestas patrias, los héroes patrios y demás, el traslado de esos restos, ¿no? A un lugar, a una institución mucho religiosa, pero mucho más representativa para el nuevo Estado, como era el convento de Santo Domingo, ¿no? En la catedral, ¿no? En la catedral metropolitana. Entonces trasladan, ¿no? con toda una corte, ¿sí? Hacen obviamente todo lo que es una procesión, como dice ahí, ¿no? Una procesión religiosa, pero al mismo tiempo estatal, de esos cuerpos, estaban en urnas ya, obviamente, ¿no? Las urnas que llevaban los restos de estos insurgentes, ¿no? Son llevados, y lo que observa justamente, y el tipo de trabajo que hace el autor, que era un poco lo que yo quería cuando arranqué con los escudos patrios, de ver esa mezcla entre lo colonial y lo nuevo, ¿no? Es que primero ese tipo de procesiones que se hacían, llevar los restos y demás, esos ritos funerarios, son lo que se hacían justamente en la época colonial, ¿no? Con las instituciones religiosas, las cofradías tenían una presencia muy, muy importante, ¿no? Pero ese tipo de ritual que ya se hacía en época colonial. También lo mismo va a ser el espacio donde se van a depositar, porque en estos momentos no hay, en México estamos hablando, no hay cementerio para los patriotas, ¿no? O no hay otro tipo de lugar para depositar sus cuerpos, entonces se los depositan en lugares donde iban a parar los cuerpos de los reyes y demás, ¿sí? En los conventos. Entonces, esto es una gran similitud, pero también trae alguna diferencia que se empieza a marcar, ¿no? En esos ritos, en estos ritos funerarios vinculados con las fiestas patrias, que tiene que ver con una presencia no solamente de las cofradías y los religiosos, que sería lo colonial, sino que aparte la figura de militares y autoridades políticas. Y sobre todo, ¿no? El protagonismo que van a tener autoridades políticas, y acá sobre todo el protagonismo que va a tener Vicente Guerrero, ¿sí? Que Vicente Guerrero había sido también un viejo insurgente, había formado parte de ese movimiento, ¿no? Entonces es él el que recibe esas urnas, ¿sí? el que las acomoda y demás. Entonces hay un protagonismo de esas autoridades políticas muy importante. Esto, ¿no? Guerrero recibe las urnas colocado en un carro tirado, no por caballos, esto también es importante, ¿no? Las urnas venían en un carro que no está tirado por caballos, sino que está tirado por gente, ¿no? Y esto que está entre comillas es lo que se dice en la época, ¿no? Gente que
que se ahorraba completar este servicio. Esto es muy interesante. Primero, tracémoslo un poco con la historia de América Latina y si quiere particularmente Argentina para comparar esto de México. Los restos de San Martín, por ejemplo, cuando muere en Francia. ¿Sí? Esta idea. O los restos, fíjense, como ejemplo de esto, miren, como ejemplo de las discusiones, de qué fecha conmemorar y demás. Los restos de Rosas, que acá se trae recién en la época de Menem, ¿no? Bueno, se corta y volvemos a ingresar por el mismo link, ¿sí? Pero esto de la llegada de los restos de Rosas recién en la década del 90, ¿no? Y el Día de la Soberanía, ¿no? Vinculado con un suceso. Vamos a grabar, ahí está. Entonces, encuentra por un lado esas similitudes con lo colonial, con la procesión y demás, que no se termina de despegar, pero también comienza a verse algún tipo de diferencias, ¿sí? En esos rituales patrios, ¿no? Y justamente acá, ¿no? El protocolo festivo, ¿no? En el protocolo festivo justamente muestra esto de seguir un protocolo y qué es lo que se hace para conmemorar, qué es lo que se está permitido, que está controlado por el Estado, ¿no? Es lo que permite ver esa vinculación con lo colonial y alguna pequeña diferencia. Este es un primero, no es esa primera gran celebración de la independencia, sino que es la que celebró el triunvirato, ¿no? Un gobierno provisional entre lo que había sido el gobierno de Iturbide, por un lado, y lo que va a ser el gobierno de Vicente Guerrero. Entonces, por ejemplo, esto que de 1823, ¿no? Que el momento de transición entre ese efímero imperio y lo que sería la República de México. Claro, tal cual, ¿no? Ese efímero imperio de Iturbide, ¿no? Que gobernó nada, y esa naciente república, ¿no? Que iba a florecer. En el medio tenemos justamente esto y tenemos las fechas, las celebraciones de estas fechas patrias, fundamentalmente la de la independencia, ¿no? Y acá tenemos, digamos, esto por ejemplo de que, bueno, 6 a.m., misa y vigilia en la iglesia, 8:30 las autoridades salen del Palacio del Gobierno rumbo al templo, el lugar destacado que va a tener el presidente, ¿no? Nocturna. Estoy entrando un sonido, no sé. Esto de que se elige un recorrido mucho más extenso, ¿sí? Bueno, yo no pegué el planito que lo tiene ahí, pero en realidad el recorrido para llevar los restos eran apenas de 5 cuadras y se da, ¿no? como un mayor recorrido para eso. Lo mismo en el interior, ¿no? En el interior ya algo muy clásico en el interior de la iglesia, y mientras se van colocando se va dando el responso, ¿no? Es decir, las últimas oraciones y demás, empieza la artillería y las campanadas afuera, ¿no? Y quizá lo que no es muy común dentro de la iglesia, como por ejemplo el sermón lo daba un diputado, ¿sí? Por ejemplo, una figura política. Bueno, la disposición de los cuerpos, y después esto sí marca como una clara diferencia, ya a las 3:30 de la tarde, ¿no? Con el desfile de tropa frente al Palacio Nacional, ¿no? Esto ya marca como una clara diferencia con los otros modos de fiestas patrias. Es decir, lo que muestra el autor es ese juego, ese pase entre, primero lo que muestra es la importancia de tomar fechas para una identidad nacional, eso por un lado. Que eso, tomar esas fechas, es necesario justamente hacer esas efemérides o celebraciones patrias, ¿no? Y replicarla para que la población lo termine de incorporar, y de esa manera uno supone que incorpora una identidad nacional. Pero al mismo tiempo, como esas fiestas patrias, como estas efemérides,
permiten o contribuyen la consolidación o la conformación, primero y luego la consolidación, de un Estado nacional, no solamente de una identidad nacional, ¿sí? Y acá el ejército forma un papel elemental en todos los países de América Latina con respecto a esa función, ¿no? A esos elementos. Sobre todo los desfiles, ¿sí? Los desfiles militares y demás. Bueno, continuidades y rupturas con las fiestas patrias. Tomando esas fiestas, se utilizan los mismos espacios que en el periodo colonial. Esto, ¿no? Lo que servía de última morada a los gobernadores en época colonial, que eran justamente esas catedrales, esas iglesias y demás, acá sucede exactamente lo mismo. Lo que es interesante es que esto que era lo que tenía como objetivo, ¿no? Como primer objetivo, el sacar los cuerpos, de esos héroes electos y llevarlos a una catedral mucho más importante, eso como primer punto, ¿no? Y rememorarlos. Luego, esa práctica va a continuar, porque en 1895 de vuelta se van a sacar los restos, no es que van a quedar ese solo movimiento. Y ahí es más particular, porque, bueno, el autor dice, ¿no? Que se trata justamente de cómo los gobiernos de turno aprovechan esa figura también para formar parte de su política, ¿no? Pero cuando lo sacan de 1825 es para sacarlo de la catedral, para ponerlo en otra iglesia, ¿sí? Ahora bien, sí es interesante como en 1925 sacan los cuerpos, los restos, mejor dicho, ¿no? De esos héroes nacionales, y ya lo trasladan esto es lo que muestra ese movimiento laico, ¿no? Cómo estos rituales tenían una impronta bien religiosa, pegado a lo colonial, y cómo se van despegando, como se va despegando también el Estado de la Iglesia, ¿no? Y cómo ya para 1925 se lleva adelante este ritual, pero no es para conmemorar solamente los restos y demás, sino que lo terminan depositando en la llamada columna de la Independencia, en el conocido Paseo de la Reforma, que se construye en 1910, ¿no? Y que tiene un objetivo claramente un culto laico, ¿sí? Ya separado por completo de la iglesia, aunque forma parte de la iglesia, ni que hablar en México, ¿no? donde el catolicismo es tan arraigado, ¿no? Pero bueno, incluso el texto comienza como una película de atrás para adelante, porque comienza con la fiesta del 2010, ¿no? del bicentenario, y con esto mismo. En 2010 nuevamente vuelven a sacar los restos, ¿sí? Bien, ahora, la otra fecha que interesa para analizar, como fiestas patrias que contribuyen a la identidad nacional y del Estado nacional, es justamente esto de que para construir una nación, uno de los mitos fundacionales, ¿no? Tiene que ver con los héroes, como decíamos nosotros también, pero tiene que ver también con las leyes. ¿Por qué? Porque indicar de que uno es independiente, ¿sí? Se mide también a partir de que uno mismo puede dictar o tiene la potestad para dictar leyes en el territorio que está gobernando, donde ejerce su soberanía. Bien, por eso las constituciones nacionales que se van a dar en la década del 20 en América Latina, que en todos los casos van a ser efímeras, que no van a durar mucho, ¿sí? Tiene un papel muy importante en denotar como fecha, digamos que es decir, conmemorar la Constitución, en este caso de 1824, es muy importante porque se está conmemorando la real independencia, ¿sí? La real independencia, no solamente la de la declaración, sino además la independencia y la soberanía de poder ejercer leyes, ¿no? Sobre un determinado territorio. Ahora bien, acá aparece un poco lo mismo, ¿no? Que ahora lo vamos a ver, esa vinculación cuando se lleva adelante estas fiestas patrias de la Constitución de 1824, esa vinculación entre lo colonial todavía y lo novedoso. Ahora, algo importante es que esa fecha de constitución, ¿sí? No solamente se relaciona con la independencia,
¿sí? No solamente decía, lo que quise decir, no solamente los héroes, ¿no? Son vinculados con, los héroes de la patria son vinculados con la independencia, sino que aparte, en todos los casos, las constituciones nacionales que se celebran en América Latina, ¿sí? Se tratan de asociar con la independencia. Y aquí, por ejemplo, en el caso de México, la independencia, la constitución, perdón, tenía una circular, un pequeño escrito, iba a acompañar un pequeño escrito, que tenía una frase, que en realidad esa frase era muy, pero muy similar a la frase que había expuesto Agustín de Iturbide cuando señala la independencia, ¿no? En 1821, Agustín de Iturbide había dicho: ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros hoy nos toca señalar el de ser felices. Y con la Constitución de 1824, que también es muy contemporánea de todas maneras, esa circular decía: la puerta de la felicidad está ya abierta, el camino por donde debe llegarse está trazado en esta ley constitutiva, ¿sí? Entonces, esta idea de continuidad de constitución e independencia es muy interesante. Todos los países de América Latina establecieron ese tipo de relación, inclusive nuestro país. La Constitución Nacional, ¿sí? La Constitución Nacional de 1852, supongo capaz que lo vieron ya, no lo sé, que en realidad es una constitución que se sanciona el 1 de mayo de 1852, pero para promulgarse y para jurarse se promulgó el 25 de mayo, ¿sí? Se buscó esa fecha por la revolución, obviamente, ¿sí? Y se dio el juramento el 9 de julio, ¿sí? Es decir, para que haya una solemnidad de la Constitución vinculada con la Revolución y con la independencia. Aquí, en el caso de México, sucede algo similar. Se trata de establecer ese lazo entre la Constitución como continuidad de esa independencia que se había declarado en 1821, ¿no? Bueno, entre las continuidades, si decimos de estas celebraciones con las celebraciones coloniales, por un lado tenemos que hablar de los protocolos, ¿no? Si uno compara la jura de Carlos IV con la jura de Guerrero en la Constitución, es exactamente la misma, ¿no? Ese tipo de protocolo que se lleva. Aquí aparece lo mismo, esto de la iluminación, ¿no? de preparar determinados lugares, ¿no? Iluminarlos y demás. Cuando dice la pólvora estamos hablando de las detonaciones de artillería, de las diversiones y los paseos. Esto en la época colonial se le hacía y aquí se continúa, ¿no? Y también la continuidad está muy marcada, ¿no? Porque el momento central de todo ese protocolo es justamente, o seguía siendo, el Te Deum, ¿no? Esto de este canto religioso, ¿no? Que marcaba el inicio, ¿no? El inicio religiosa de esa procesión. Ahora, se observa, digamos, algunos puntos, algunas continuidades, pero también rupturas, ¿no? Y esa ruptura está muy vinculada, obviamente, con lo que tiene que ver con ese proceso lento, gradual, pero proceso al fin de secularización que se va a dar. Bien, como esas celebraciones patrias de la Constitución de 1824, que va a quedar desplazada por una nueva fecha, que va a estar vinculada con la Constitución de 1857, cómo va a responder a un proceso de secularización muy importante, ¿no? En ese proceso se destaca primero que los discursos van a empezar a ser mucho más cívicos que religiosos, ¿sí? Que en esa presentación, y esto es algo muy clásico, ¿no? En América Latina, que en esos festejos también se va a aprovechar
para inaugurar obras o para exponer lo que el gobierno de turno que le toca festejar esa fecha, ¿sí? Decir, bueno, la patria crece y demás, por eso los nuevos, ¿no? Y finalmente también algo muy, muy interesante es el tema de la música. Como la música, generalmente música que entonaba temas religiosos, se festejaba o se conmemoraba la jura de la Constitución, pero los temas eran religiosos, cómo van a ir siendo reemplazados por temas patrióticos, ¿sí? Entonces, y esto ya como para cerrar, ¿sí? Lo de hoy es interesante la primera gran celebración del Día de la Independencia de 1825, ¿sí? Es muy interesante porque ahí muestran cómo combinan en esa celebración, la celebración de la Independencia, tres cuestiones. Primero lo que es la ceremonia, ¿no? Que quizá cuando miramos la ceremonia estamos vinculándolo fundamentalmente con modalidades coloniales, ¿sí? Otro elemento muy importante que tiene que ver con el entretenimiento público, ¿sí? Que justamente y en México puntualmente, ¿no? Se tomaban como cierto resguardo, ¿no? Porque tenían miedo como que la población haga desmanes, como que se le vaya, digamos, de las manos esas celebraciones y demás, pero el entretenimiento público es fundamental, ¿no? Primero, los entretenimientos públicos en América Latina de estas fiestas eran como una especie de carnaval, ¿sí? Una especie de carnaval donde se cometía todo tipo de excesos. Pensemos en los carnavales del siglo XIX, ¿no? Entonces se cometía todo tipo de excesos, donde había gente gritando, y donde quizás hasta inclusive los colores patrios de las diferentes banderas se perdían entre el colorido, ¿no? De la fiesta y demás. En ese sentido. Pero luego el entretenimiento público va a continuar, pero ya mucho más controlado por el Estado, por los Estados nacionales, y esos entretenimiento público van a ser, por ejemplo, los desfiles, ¿sí? Van a ser entretenimiento público, ¿no? De la gente de ir y ver desfilar, sobre todo cuando desfilaba, vuelvo a repetir, las tropas, ¿no? El desfile de tropas era lo que impactaba en Argentina, en México, en Colombia y en cualquiera de los países de América Latina. Y algo, yo creo que para subrayar del caso de México, que me parece muy, pero muy interesante, son los actos caritativos, ¿sí? Cómo se observa en el gobierno de Vicente Guerrero, cómo se observa justamente esos actos caritativos en esas fiestas patrias, que consistía, por ejemplo, en el tema de liberar esclavos, ¿sí? Si bien la esclavitud, y ya para México había pocos esclavos para ese momento, lo cierto es que no estaba completamente abolida la esclavitud, no estaba abolida la esclavitud, sí, en México, no estaba abolida. Entonces, lo oportuno, ¿no? Para hacer también propaganda política, obviamente, lo oportuno era justamente que en esa conmemoración justo de la independencia se libere una serie de esclavos, ¿no? Y se dictaba una serie de palabras, ¿no? Que era la patria la que los liberaba y por lo tanto ellos quedaban como en deuda con esa patria, ¿no? Como quedamos todos nosotros en deuda con los quienes lucharon por la independencia de cada uno de nuestros países y demás. Es muy interesante eso, ¿no? Y luego, cuando ya se terminaron los esclavos de liberar en diferentes ceremonias por la independencia, diferentes días de la independencia, ¿no? Cómo esos actos caritativos pasaron, por ejemplo, a el de poder ayudar, siempre en público, ¿no? Obvio, poder ayudar a los hijos de aquellos que habían luchado por la guerra de independencia y que no habían quedado en buenas condiciones, ¿sí? Quienes no habían podido retomar su vida normalmente porque habían quedado con problemas físicos fundamentalmente, ¿no? Entonces, en esos actos caritativos eran, por ejemplo, bueno, brindarle toda una asistencia educativa a los hijos de fulanito de tal que había peleado en tal batalla por la independencia y demás, ¿no? Cómo estos actos caritativos forman parte justamente de las fiestas
patria, pero al mismo tiempo de la política y la presencia del Estado nacional, ¿sí? Más allá de esos estados incipientes, ¿no? Bueno, que no sé si llamarlos nacionales todavía, para este tiempo, no sé si hablar de estados nacionales, cosa que vamos a ver en la próxima clase, pero sí de esas instituciones originarias, ¿no? Que iniciaban. Bien. Bueno, esto sería todo por hoy. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren agregar algo, si algo no se entendió. No, profe, la verdad que se